Fundación de la Organización Mundial de Gastroenterología y Danone, trabajando juntos por el bienestar digestivo. Según la séptima encuesta de presupuestos familiares elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, el 60% de los hogares chilenos gasta más de lo que percibe mensualmente. Vamos a hablar de este y también de los ingresos promedios de los chilenos y cómo vamos gastando el sueldo mensual. Saludamos y tomamos contacto con Andrés Solimano, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Central. Andrés, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Sí, Andrés, me escucha? Sí. Hola. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Universidad Mayor, no Central. Perfecto, Universidad Mayor entonces. Andrés, pedimos perdón ahí por el error. Bueno, queríamos conversar sobre esta encuesta que llama poderosamente la atención. Primero con un dato que me gustaría aclarar, no sé si usted maneja esa información, que habla que el ingreso promedio de los chilenos es de 884.743 pesos, que se contrasta en parte con un estudio que dio a conocer hace un tiempo atrás el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que hablaba algo así de un ingreso mensual de 350.000 pesos promedio entre los chilenos. Sí, bueno, eso es interesante contrastar el nivel de gasto que da la encuesta del INE en su encuesta de presupuestos familiares y lo que daba el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que era un número promedio entre 350 a 380 mil pesos, aunque el 80% de la población chilena gana menos de 550. Bueno, lo importante es que hay una brecha entre lo que gana la gente y lo que gasta. ¿Cómo cubre la diferencia? Con deuda o usando ahorros, ¿no es cierto? Ahí salen datos un poco distintos, digamos, del gasto promedio mensual, 807 y 884. Bueno, en ese caso hay un pequeño excedente, pero cruzándolo con la encuesta de la Universidad de Chile hay un déficit. Sí, Andrés, pero ahí estamos viendo precisamente un ejemplo con el primer quintil, donde decimos y afirmamos que el 60% de las familias gasta más de lo que gana, con un ingreso de 178.374 pesos, que sabemos que es bastante poco y prácticamente no alcanza para vivir. El gasto ya es prácticamente el doble, estamos hablando de 260.000 pesos, y solo para el primer quintil. Claro, esa proporción va disminuyendo a medida que van aumentando los quintiles. El quinto quintil genera un poco de ahorro y los primeros 2, 3 quintiles desahorra. Quizás el cuarto quintil está más o menos en equilibrio, el quinto puede generar un ahorro neto. Ahora, para los dos primeros quintiles, los tres primeros quintiles, o sea, el 60% más pobre de la población o de menores ingresos, la situación más bien está cargada a la acumulación de deuda. La gente, y sobre todo eso más patente los datos que acaba usted mostrar, y la gente no le alcanza para vivir. El primer quintil, la gente está gastando más de lo que debe. Muchas veces esos son créditos de almacenes, créditos de casas comerciales, ayudas familiares, un poco de ahorro acumulado aquí y allá, pero no una situación sostenible en el tiempo. Bueno, es un problema muy serio el que tiene la economía chilena. La gente está, salvo probablemente el quinto quintil y en alguna parte del cuarto, está desahorrando, se está endeudando, no le alcanzan los sueldos para vivir. Eso es una realidad bastante complicada para un país que, por un lado, muestra estadísticas macroeconómicas favorables, un ingreso per cápita de cerca de $20.000, miembro de la OECD. Entonces, esa es parte de las paradojas de esta economía y sociedad chilena. Buenos números macroeconómicos y una vida bastante apretada para por lo menos los tres quintiles inferiores de la distribución de los ingresos. Claro, lo que se podría reflejar, Andrés, en los datos entregados hoy precisamente con el INE, de un desempleo de un 5,7%, incluso algunos especialistas se atreven a hablar de pleno empleo, y además el aumento en el presupuesto, que es de un 3,9%, que a pesar de que es menor, el menor de los últimos 10 años, el ministro de Hacienda dice que en ningún caso nos estamos apretando el cinturón, pero son cifras macroeconómicas que no se condicen con la realidad y con los datos que estamos revisando ahora. Exactamente. Bueno, los datos también, esa es la paradoja de la economía chilena, digamos, también, de que en los niveles de empleo medidos como se miden los empleos, digamos, que una persona con 3 horas de trabajo a la semana se considera ocupado. Por lo tanto, hay mucho en esto del empleo, yo creo empleo a tiempo parcial, etcétera, que genera
niveles de remuneraciones que a la gente no le permiten muchas veces salir de la pobreza, o si le permiten salir de la pobreza no le alcanza para tener un nivel de gastos medianamente digno, y se produce esta brecha que estamos viendo, que la gente gasta más que lo que gana. Entonces eso es producto de una economía con una distribución del ingreso bastante desigual, con una escala salarial modesta, moderada, no alta, y números macroeconómicos positivos, digamos. Sí. Es un cuadro no demasiado halagüeño, y que hace que cuando nos muestren esta estadística macroeconómica tan favorable, uno tiene que decir sí, pero la gente está gastando menos, está gastando más que lo que gana. Los salarios están muy concentrados en los niveles sobre 350.000 pesos hacia abajo por una proporción importante de la población. La gente se está endeudando, esto no es sostenible. Y lo otro importante es que Chile ha construido una especie de sociedad de consumo. A la gente siempre la están bombardeando en la televisión, estamos aquí en un medio, en la radio, en la prensa escrita, en la calle, etcétera, para que consuma más, para que cambie el televisor, ¿Andrés? cambie el automóvil, la ciudad está bastante congestionada, para que viaje, etcétera. Pero si el sueldo no le alcanza a la gente, la única forma que lo va a hacer es a través de endeudarse. Entonces, estamos viviendo una sociedad, un desarrollo muy consumista, un capitalismo consumista el que tiene Chile. ¿Y qué pasa con este consumo, Andrés, cuando se traduce en compra de alimentos o elementos de primera necesidad? Porque hay un dato que el 18,63% del total del gasto mensual se utiliza en alimentos y bebidas no alcohólicas, y además en los estratos de menores recursos el que destina mayor parte de sus ingresos es a la alimentación, con un 32%, lo que ha hecho que ahora surja otro tipo de endeudamiento, que es con la comida cuando se compra, por ejemplo, en los supermercados. Sí, bueno, ahí hay toda una problemática, digamos, de la oferta de alimentos. Está bastante concentrada a nivel minorista en grandes supermercados, digamos. La institución del almacén de barrio, del pequeño almacén, ha ido desapareciendo como parte de la concentración económica un poco que experimenta la economía chilena, y hay que ver los precios, digamos, hay que ver las tasas de ganancia de los supermercados, los recargos que hacen, y bueno, los datos también muestran que la gente se está endeudando muchas veces hasta para comprar alimentos. Eso no es normal, la gente se puede endeudar, lo natural económicamente es que la gente se puede endeudar, bueno, uno para comprar una casa, adquirir una vivienda, para comprar un automóvil, para un bien durable como un refrigerador, pero no para el consumo diario. Ahí esa es una luz amarilla o una luz roja de que si la gente se está endeudando, y eso lo muestran algunas encuestas, y para alimentación es que no funciona muy bien. Sí. Yo creo que el ítem alimentación y calidad de la alimentación es un gran tema sumergido y olvidado en la agenda de políticas públicas en Chile. ¿Y cómo se puede comparar esto, Andrés, con lo que gasta o cómo destinan su dinero los segmentos más ricos de la población que consumen productos como muebles? Hay una inversión en salud importante, también en transporte, en recreación, cultura y educación. ¿Podríamos decir que estos ítems están desplazados en los otros quintiles porque el gasto principal se lo lleva alimentos? Sí, eso es una ley, ley en el sentido de una regularidad estadística, de que a medida que va aumentando los ingresos de una familia, la proporción de alimentos va bajando y van aumentando el consumo de durables. Ahora, lo que pasa en la economía chilena es de que hay ítems que 20, 30 años atrás eran muy bajos en el presupuesto familiar y que hoy día son muy altos, que es educación. Hay un estudio de la OECD con el Banco Mundial que dice que Chile es uno de los países de la OECD, tal vez el más corregido por ingreso por habitante, en que el peso del gasto en educación es el más alto de todo el grupo de países de la OECD, 27%, entonces del presupuesto familiar. Una educación cara, y muchas veces parte de la oferta educacional a la gente entrega títulos que no le abren una llave en el mercado laboral para obtener ingresos decentes y altos. Ahí hay un problema muy grande, digamos, de una educación cara
de calidad discutible en medida como su forma de inserción, la forma de inserción de los egresados en el mercado laboral y los salarios que obtienen, salud cara, pensiones bajas, sobre todo la del sistema de AFP, bueno, y cobros por otras cosas que antes la gente no pagaba, digamos, carretera, calles concesionadas, etcétera, y también productos nuevos, productos del cambio tecnológico, los celulares, etcétera, que son ítems, la televisión digital, etcétera, que antes no existía. Entonces la gente se ha cargado de muchos gastos que antes no tenía, y los gastos sociales por excelencia, educación, salud, han subido muchísimo. Andrés, para muchas familias. Sí, hay un tema también que tiene que ver. Sí, hay un tema también, disculpe, que tiene que ver con las diferencias entre lo que perciben los jefes y las jefas de hogar. Y la diferencia también es bastante más abismante si comparamos región metropolitana con otras regiones del país. En la región metropolitana los hogares mantenidos por hombres son un 57% y un 42% en mujeres. En regiones la diferencia es mayor, hombres 61% son jefes de hogar y las mujeres un 38,2%. Podríamos decir también, Andrés, de que estos hogares que son mantenidos por mujeres quizás son de un menor ingreso mensual económico, por lo tanto las condiciones son peores que aquellos hogares que son mantenidos por hombres. Sí, eso lo que usted señala es cierto. Hay en la economía chilena una diferencial de salarios que para trabajo más o menos igual, para responsabilidades equivalentes, el hombre gana más que la mujer. Si la mujer a su vez es jefa de hogar, es decir, la principal receptora de ingresos en una familia o en un hogar, el nivel de vida que ese hogar va a poder afrontar va a ser inferior a que si el jefe fuera un hombre. ¿Por qué? Porque hay esta diferencial salarial entre mujeres y hombres. Se da más en la región metropolitana porque el porcentaje de mujeres jefas de hogar es más alto que en provincia. Hay un dato también que tiene que ver con el nivel educacional. Mientras más alto es el nivel educacional de los jefes de hogar, más elevado es el gasto en bienes y servicios, siendo el tope las personas con magíster, que en promedio llegan a gastar en torno a 2,5 millones de pesos solo por concepto de educación a nivel anual. Eso existe en ciertos sectores y es un gasto importante en ciertos sectores, en otros pasa prácticamente desapercibido, inadvertido. Claro. Bueno, ese también es una regularidad. Bueno, el nivel de ingreso de una persona y también de la familia va a ser proporcional al nivel educativo que tiene. Si la persona no ha completado educación secundaria, va a tener un ingreso más bajo. Si tiene educación universitaria, tiene más alto que el solo que tiene secundaria. Y dentro de la universitaria, el que tiene un magíster o un doctorado gana más que los rangos inferiores. Pero también gasta más. La capacidad de ahorro de la familia de ingreso alto, medido estadísticamente por el INE como alto, es muy en educación, digamos, a la gente se le va. Fíjese que el promedio en una universidad puede ser 300.000 pesos mensuales, 350, tiene 3 hijos, se le da 1 millón de pesos solo en educación. Si gana 2 millones de pesos, 50% de educación, y tiene que financiar alimentación, tiene que financiar transporte, tiene que financiar vestuario, pago de vivienda si no es propietario, o si está endeudado y tiene que pagar el dividendo de un crédito. No, la gente vive bastante apretada, salvo un pequeño grupo muy inferior. Piense que la distribución del ingreso en Chile, el 1% más rico captura el 33% del ingreso nacional. Ese es casi un récord internacional. Entonces, claro, ese 1%, digamos el 5% más rico, puede vivir una vida bastante holgada. El 95% restante es otra historia. Y ahí es donde nos quedan los problemas. Entonces, pues Andrés, le agradecemos por estar junto a nosotros, que esté muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Analizando entonces lo que ocurre con las economías familiares en distintos estratos socioeconómicos, se queda de manifiesto entonces la gran desigualdad que existe con la distribución del empleo. Vamos con otro tema, lo analizábamos de pasadita con la dirigente de la Fundación Integra, tiene que ver con el paro del registro civil y el primer día de funcionamiento del registro civil, luego de este paro que se extendió por 18 días. Y el problema hoy no fue la falta de atención, sino que el famoso
sistema. Sí, pues está fallando nuevamente el sistema. La nueva plataforma instalada para dar mayor seguridad a los documentos no estaba operativa en 100%. Y ojo que esto lo venían denunciando los trabajadores hace bastante tiempo, incluso antes del paro, por lo que los usuarios se debieron esperar nuevamente horas para ser atendidos. Se suma a eso que cientos de personas decidieron concurrir hoy a las distintas oficinas del servicio para realizar los trámites que tenían pendientes debido a la movilización. Nuevamente el escenario en las afueras de la principal sede del Registro Civil en Santiago era largas filas. Los mismos funcionarios del servicio anunciaron que en trámites que antes duraban 10 minutos, ahora se extienden por al menos 40 minutos. Y ojo que uno de los puntos del acuerdo con los funcionarios y el gobierno era entregar algún tipo de perfeccionamiento adicional para esta nueva plataforma de identificación. Se espera que durante esta semana mejore la implementación de la nueva plataforma y en el plazo de un mes debería estar completamente operativa, no generando las aglomeraciones que estamos viendo en pantalla. No se equivoque, no es paro, es solo un problema de sistema. Con un sistema. Nos vamos agradeciéndole por estar junto a nosotros. La invitación es a que sigan UCB Televisión. Se queda con ustedes la edición central. Nosotros mañana, eso de las 19 horas, nos encontramos en un nuevo Esto es Noticia. Que esté muy bien, que tenga una excelente semana. Con el auspicio de Haz Todo con Tarjeta, la evolución del dinero.